Qué barbaridad. Tranquilo. Ay, no sé. Espera. Nos han, Sí, falta, pero igual. pues sí, pues ni modo. Pero qué barbaridad, ¿no? No es de boca de una, doctora. Todavía no es nada seguro. Pero la boca de una Ojalá, casi nunca se mueve. pero tanta diferencia no creo que se salve, ¿no? Sí. Depende. No se acuerda, cuando hubo el referéndum, por ejemplo, era exactamente lo mismo. 4 días tardamos en ver que ganó el no. O sea, mm, hasta mañana más o menos, hasta el miércoles, vamos a saber bien los resultados oficiales. Y ahorita, digamos, ayer estaba en 52, supuestamente más, ahorita está en 40 y algo, está ganando con 10. Todavía falta. No pasa nada. Todavía falta, entonces no perderemos la esperanza. Está bien. Sabía Me sugerencia. están dando la victoria sin que tengan todavía. No pasa Hay que nada. escapar. Sí, yo ya tengo mis pasajes. Ay, sí. En fin, bueno, mientras tanto, avancemos nuestro temario y volvemos a cosas más mundanas. Vamos a avanzar nuestro temario. El día de hoy vamos a volver a las bases nitrogenadas. Va a ser una clase corta, yo creo. Entonces decíamos el otro día que las bases nitrogenadas son compuestos que están formados por heterocíclicos, sustancias heterocíclicas que tienen en sus anillos tanto nitrógeno como carbono, por eso se llaman heterociclos. Las bases nitrogenadas, que conocen purinas y pirimidinas, no tienen una importancia nutricional, no forman parte de nuestras macromoléculas. Las macromoléculas que conocemos, carbohidratos, lípidos y proteínas, no generan energía, sí generan energía, perdón. En cambio, los ácidos nucleicos, aunque son macromoléculas, no generan energía. Así que de los componentes denominados macronutrientes, solamente tenemos a los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Mientras que los ácidos nucleicos básicamente entran y se eliminan. No dan un aporte energético importante. Los tenemos en nuestra síntesis endógena. Estos de la síntesis endógena van a ser los más importantes a la hora de la síntesis de nucleótidos, a la hora de la síntesis de DNA, y los de la dieta en general se eliminan, así como los comemos, los eliminamos. Las bases nitrogenadas van a, en sí mismas, ellas solitas, no van a tener una función específica. La función de las bases nitrogenadas está relacionada con su unión a un azúcar, formando nucleósidos, o con su unión a una azúcar y un fosfato, formando nucleótidos. Aquí es donde tiene una función. Las bases nitrogenadas púricas, las más importantes, que no las únicas, son adenina y guanina. Y las pirimídicas son timina, citosina y uracilo, pero que nos quede claro que no son las únicas. Estas son las más importantes, son las que están introducidas en nuestro DNA y RNA, pero no son las únicas. ¿Cuáles son las propiedades de nuestras bases nitrogenadas? Bueno, son estructuras planas, insolubles en agua a pH fisiológico, y van a contener en su estructura y también fuera del anillo nitrógeno y oxígeno, que son elementos sumamente electronegativos que nos van a permitir la producción de puentes de hidrógeno, lo que es fundamental cuando hablamos del DNA. Entonces, por ejemplo, ven, aquí tengo la citosina y tiene acá un nitrógeno fuera del anillo. Este nitrógeno puede formar un enlace o puente de hidrógeno con otro nitrógeno fuera del anillo de la adenina. Aunque también estos enlaces se pueden formar con
nitrógenos o bien oxígenos que están dentro del anillo. Los más importantes son los que están fuera del anillo. Mira el oxígeno acá de la timina, de este grupo ceto, de este otro igual, y formamos un puente de hidrógeno aquí. Y aquí con este oxígeno más. Así que tenemos la capacidad de formar muchos puentes de hidrógeno, que es muy importante. Estas bases nitrogenadas presentan tautomerismo. Tautomerismo cetoenólico. Eso quiere decir que el grupo ceto recibe un hidrógeno de este metilo de acá y se convierte en un alcohol. Así que va, como que se van reacomodando las moléculas y a veces está el hidrógeno por aquí y a veces el hidrógeno se pasa por acá. Entonces vamos a una estructura isomérica cetoenólica. Y también tenemos esta estructura cetoenólica, se va a ver en la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Y la isomería amino-imino, es decir, que pasa de NH2 a NH3 o de NH a NH2. Esta tautomería amino se ve en la guanina, la adenina y la citosina. Son pequeñas variaciones isoméricas. Absorben la luz ultravioleta debido a los anillos aromáticos. Estos anillos aromáticos de las pirimidinas y de las purinas tienen dobles ligaduras y eso permite fácilmente la absorción de la luz ultravioleta. Entonces aquí tengo el anillo pirimídico y el anillo púrico. Fíjense cómo están numerados. El anillo pirimídico tiene 6 elementos, mientras que el anillo púrico tiene 9 elementos. Cada uno de los elementos del anillo va a ser donado por un intermediario anfibólico. Eso quiere decir que la síntesis de las purinas y las pirimidinas depende de la donación de átomos de diferentes compuestos denominados intermediarios anfibólicos. Así que en el caso de las pirimidinas es muy fácil porque la mitad de la molécula, más de la mitad de la molécula, estos 4 elementos, son donados por el aspartato. Mientras que el nitrógeno 3 es donado por la glutamina y el carbono número 2 por el dióxido de carbono. Así que el aspartato dona el nitrógeno 1, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6 del anillo pirimídico, mientras que la glutamina dona el nitrógeno 3 y el dióxido de carbono, el carbono número 2. El compuesto en realidad que entra aquí se llama carbamoilfosfato, ¿se acuerdan? Como en el ciclo Laure. Es el que dona estos dos. Ahora, en las purinas, pues obviamente tengo otros intermediarios anfibólicos que participan. En el carbono número 1 tenemos al nitrógeno donando. En el carbono número 1 tenemos al aspartato donando el nitrógeno. El carbono 2 por los tetrahidrofolatos, vitamina B9. El nitrógeno 3, la glutamina. El carbono 4, el carbono 5 y el nitrógeno 7, la glicina. El carbono 6, el dióxido de carbono. El carbono 9, los tetrahidrofolatos. Y el nitrógeno número 1 lo da la glutamina también. La glutamina también, así que glutamina, glicina, vitamina B9, aspartato y dióxido de carbono. Cada uno de estos átomos ha sido donado por un intermediario anfibólico que se va a ir uniendo de manera sucesiva en la síntesis cuando veamos la síntesis de las purinas y de las pirimidinas. Entonces aquí tengo las pirimidinas más importantes, las purinas más importantes, y cuando estas purinas o pirimidinas se unen a un azúcar, se llama nucleócido. El azúcar es la ribosa. Si ustedes observan, esta es la ribosa, es una pentosa que tiene 5 carbonos. La numeración es
fundamental recordarla, porque no se olviden que nosotros sintetizamos ácidos nucleicos en dirección 5'3'. ¿Y a qué se refiere 5'3'? Pues a este 3' y a este 5', a los carbonos del azúcar que une los nucleótidos. Fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Cada uno de estos átomos de la pentosa, de esta aldopentosa denominada ribosa, tiene un papel fundamental. Entonces, el carbono número 1 sirve para la unión con la purina o la pirimidina. Aquí nos unimos, mira, aquí nos unimos a la purina o la pirimidina. En el caso de la pirimidina, al nitrógeno 1, y en el caso de las purinas, al nitrógeno 9. Este es el azúcar. En el carbono 5 del azúcar se pone un fosfato. Esto ya es un nucleótido. Y vean cómo este nucleótido se une a este otro a través de este fosfato que está en el carbono 5 y que atacó al oxidrilo del carbono 3. Entonces, a esto le llamamos dirección 5'3'. El fosfato del carbono 5 de un nucleótido ataca al oxidrilo del carbono 3 de otro nucleótido. Tanto en nucleótidos de RNA como de DNA. ¿Cuál es la diferencia del azúcar entre el DNA y el RNA? Pues está, la ribosa tiene un oxidrilo en el carbono 2, mientras que la desoxirribosa ya no tiene ese oxidrilo en el carbono número 2. Lo ha perdido. Y lo ha perdido gracias a una enzima que se llama ribonucleósido reductasa o ribonucleótido reductasa. Esa enzima es muy importante y la vamos a ver cuando veamos la síntesis de los nucleótidos. Entonces, un nucleósido es una base nitrogenada asociada simplemente a un azúcar. Y un nucleótido, una base nitrogenada unida a un azúcar, a su vez unida a un fosfato. ¿Cómo identificamos un nucleósido? Por el nombre. Pues los nucleósidos se identifican claramente porque decimos adenosina, guanosina, citidina, timidina, uridina. Esos son nucleósidos. Desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina, desoxitimidina, desoxiuridina. Esos son nucleósidos. Los nucleótidos, en cambio, se nombran a través de la terminación del sufijo lato. Entonces tengo adenilato, guanilato, citidilato, timidilato, uridilato. Eso ya es un nucleótido. Cuando decimos adenosina, guanosina, citidina, timidina y uridina solito, estamos hablando de nucleósidos. Aquí tenemos las funciones de algunos nucleósidos. Por un lado tengo la inosina. La inosina es muy importante, es precursora del resto de los nucleótidos púricos. Lo primero que sintetizamos es la inosina. Y de ahí vamos al resto de los nucleósidos o nucleótidos púricos. Así que es importante en el metabolismo de las purinas y además lo encontramos en el RNA de transferencia. La inosina está formada por una base nitrogenada púrica que se llama hipoxantina. Así que agreguen a sus nombres de bases nitrogenadas púricas la hipoxantina. Y la hipoxantina más ribosa es inosina. Inosina está formada por hipoxantina más ribosa. Luego tengo la puromicina. La puromicina es un antibiótico natural y está formado por bimetiladenina y metiltirosina ribosa. La adenosinmetionina es una coenzima donadora de grupos metilo sumamente importante. Ya la hemos visto en la síntesis de fosfolípidos, ¿recuerdan?
cuando hablamos de la síntesis de la fosfatidilcolina a partir de la fosfatidiletolamina. Dijimos que había una metilación sucesiva, ¿recuerdan? Para formar la fosfatidilcolina a partir de la fosfatidiletolamina. Y el donador de grupos metilo es la adenosilmetionina. La pseudouridina está formada por uracilo y ribosa y es un nucleósido especial que se puede encontrar en el RNA de transferencia. Y la adenosina, bueno, simplemente tiene adenina más ribosa y es un regulador del flujo sanguíneo que ustedes han visto ya en fisiología. Entonces aquí tengo algunos nucleósidos especiales. La inosina, que como les dije está formada por la hipoxantina más ribosa. Luego tengo la pseudouridina, la tiouridina y la 7-metilguanosina. Todos estos son nucleósidos especiales. Por ejemplo, bueno, la inosina ya dijimos que es parte de la síntesis de las pirimidinas, de las purinas. La pseudouridina está en el RNA de transferencia. Tan importante es ahí que hay un brazo que se llama brazos de pseudouridina. Y la diferencia, si se fijan, es la ubicación de la ribosa. La ribosa tendría que estar aquí abajito, en el nitrógeno 1, pero está unido al carbono 5. Esto ya hace una enorme diferencia, aunque es uracilo con ribosa, pero no está ubicado en la posición correcta. Por lo tanto, hablamos de... Espérenme. Por lo tanto, hablamos de pseudouridina. Luego aquí tengo la 7-metilguanosina. La 7-metilguanosina es importantísima porque es un ácido que va a actuar como caperuza, como capucha, como protección del RNA mensajero. Dentro de las primeras modificaciones post-traduccionales que se le hace al RNA mensajero, las modificaciones post-transcripcionales, que se le hace al RNA mensajero, está el agregar en el extremo 5' la caperuza de 7-metilguanosina. Y es muy importante para luego poder captar el RNA mensajero y enviarlo a la traducción. Aquí tengo, fíjense por qué se llama 7-metil, porque en el nitrógeno 7, tiene un grupo metilo. De ahí 7-metilguanosina. Acá la 4-tiouridina, en el carbono 4 tiene un azufre. Por eso se llama 4-tiouridina. No se olviden el prefijo tio, siempre habla de azufre. Los nucleótidos, en cambio, son, como ya dijimos, base nitrogenada unida al azúcar, unida al fosfato. Ésteres fosfóricos de nucleósidos que poseen un fosfato unido siempre al carbono 5 de la pentosa. Siempre al carbono 5 de la pentosa, al carbono 5 de la pentosa. Ahí está mi fosfato, que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Y en el carbono 1 de la pentosa vamos a unirlo a la base nitrogenada. Si es purina, en el nitrógeno 9. Y si es pirimidina, en el nitrógeno número 1. Es un enlace glucosídico. Este es un enlace glucosídico que me permite la unión del azúcar con la base nitrogenada. Entonces, ¿cómo se llaman? Pues estos. Ya les dije adenilato, guanilato, citidilato, timidilato, uridilato. Pero también yo puedo decir adenosina monofosfato, adenosina difosfato, adenosina trifosfato, guanosina monofosfato, timidina trifosfato. Depende de cómo quieras decir. Si quieres hablar con esta nomenclatura, puedes hacerlo. O si no, dices adenilato, citidilato o timidilato. La diferencia de decir adenilato es que yo no especifico el número de fosfatos.
Pero cuando uso adenosina monofosfato o difosfato o trifosfato, especifico el número de fosfatos. Es parte de la nomenclatura. Un detalle importante es que los nucleótidos que forman parte de nuestro metabolismo se manifiestan o se representan así, nada más. ATP, GMP, CMP. Pero cuando hablamos de desoxirribonucleótidos, vamos a tener una D minúscula por delante. Y esta D minúscula quiere decir simplemente que es un desoxirribonucleótido. Los desoxirribonucleótidos solamente se utilizan para la síntesis de DNA. Mientras que los ribonucleótidos se usan para 1001 cosas. No solo para la síntesis de RNA, sino para 1001 cosas diferentes. Entonces aquí están los nucleósidos, adenosina, guanosina, citidina, uridina, y los nucleótidos, siempre en el carbono número 5, un fosfato. Adenosina monofosfato, por eso dice 5, guanosina 5 monofosfato, etc. ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, pues son de naturaleza ácida, hidrosolubles, porque ya tienen el azúcar, y tienen una configuración sin o una configuración anti. Debido a las características estereoquímicas de las moléculas, no pueden girar así alegremente sobre la petosa. Así que la base nitrogenada no puede estar girando alegremente. Tiene cierta limitación estereoquímica. Así que voy a tener dos diferentes organizaciones. Por un lado tengo la configuración anti, que como ven en la imagen, tengo el azúcar y al frente está la base nitrogenada. En cambio, tengo la configuración sin, donde la base nitrogenada está como que girada al mismo lado de la ribosa. Anti, sin. Ampi, sin. Aquí básicamente nos fijamos en el grupo ceto del carbono 2, que tiene que estar al frente si es anti y está del mismo lado si es sin. ¿Cuáles son las funciones de los nucleótidos? Porque yo he dicho, tienen muchas funciones, ¿no? Y ustedes los conocen, los han escuchado, pero hasta el aburrimiento desde siempre. Metabolismo energético, ATP, ADP, GTP. Son coenzimas. Nicotina adenina-dinucleótido, flavina adenina-dinucleótido. Son coenzimas. Son segundos mensajeros. AMP cíclico, GMP cíclico. Además de ser unidades monoméricas de los ácidos nucleicos, obviamente. Pero también participan activando moléculas o en la síntesis de otras moléculas. Por ejemplo, el UTP, recuerdan, lo vimos en la síntesis de esfingolípidos, transportando glucosa o galactosa para la síntesis de los diferentes esfingolípidos. En el glucógeno para activar la glucosa y formar glucógeno, UDP glucosa a glucógeno, para formar glucoproteínas. En la vía del ácido urónico también teníamos al UTP. Los nucleótidos de citosina participan en la síntesis de fosfolípidos, ¿recuerdan? CDP-diacilglicerol, que se usa como precursor del resto de los fosfolípidos. Bueno, la coagulación, ADP, la formación de tetrahidrobiopterina, que es una coenzima, y también usamos GTP. Esto sería algunas de las funciones, quizá las más importantes, pero bueno, no son las únicas. Los nucleótidos son multifuncionales y son básicos para nuestra vida y no solamente forman parte de nuestros ácidos nucleicos. Esto es sumamente importante, claro está, pero lo demás, pues fundamental, la producción de energía, el transporte de energía, la señalización celular, bueno, todo es muy importante. Aquí les puse la coenzima A y en rosado tienen el nucleótido.
una base nitrogenada púrica, el azúcar y los fosfatos. El NAD, aquí está la adenina, la ribosa y por acá los fosfatos. Los polinucleótidos pues se van a sintetizar a través de la participación de enzimas polimerasas que permiten la unión sucesiva de un nucleótido con otro. La unión de un nucleótido con otro se hace gracias a un enlace que se llama enlace fosfodiéster, que lo tienen aquí. Y este enlace fosfodiéster se genera gracias al ataque del fosfato que está en el carbono 5 al oxidrilo que está en el carbono 3 de la ribosa de otro nucleótido. Así que siempre vamos atacando del carbono 5 al carbono 3. Siempre el ataque es así, del carbono 5 al oxidrilo del carbono número 3. Y mira, aquí está. Fosfato, 5,3, 5,3, 5,3, 5,3. Y la cadena se va a elongar por este lado. Aquí va a atacar otro fosfato que está en el carbono 5, viene y ataca aquí en el extremo 3' terminal. Por acá es donde se va elongando la cadena, no por aquí. Por acá, porque voy a ir atacando. Por aquí voy elongando. Dirección 5', 3', siempre. 5,3. El DNA, pues, es una muestra clara de la direccionalidad 5,3. La síntesis es 5,3. Está formado por dos cadenas que se acompañan, que se organizan de forma antiparalela. Es decir, son cadenas que van en direcciones contrarias, opuestas. Acá tengo la dirección 3', para allá va. Aquí está el extremo 3' libre. Y de este otro lado tengo por acá el extremo 3' libre. Por aquí es por donde se alarga, por el extremo 3'. Y vean que el nucleótido, como ya han visto en sus clases de genética, se va a organizar base nitrogenada hacia adentro, el azúcar va para afuera y el fosfato más afuera. Así que esto va a permitir que una base junto con otra se relacionen a través de puentes de hidrógeno y estabilicen la estructura. Siempre una adenina con una timina y una guanina con una citosina. Hay otras bases nitrogenadas púricas. Las metilxantinas, que son xantinas, que tienen la misma estructura de la hipoxantina y de la xantina, pero que tienen grupos metil, mira, metiladas. Entonces, la misma base nitrogenada púrica, pero con varios grupos metilo, diferentes posiciones. Estas metilxantinas son sustancias químicas que se usan con frecuencia como estimulantes. Por ejemplo, ahorita yo no he tomado café y estoy sonsa como siempre, más que siempre, porque no he tomado mi café. Y la cafeína te estimula, la cafeína te despierta. La cafeína es un estimulante y es una xantina, que es una base nitrogenada púrica. Estas bases nitrogenadas púricas son, por ejemplo, cafeína, que es el chocolate, y la teofilina, que viene derivada de la teína, que es del té, y se utilizan como tratamiento del asma bronquial. Entonces, estos compuestos son estimulantes. ¿Por qué son estimulantes? Porque son inhibidores de una enzima que se llama AMP cíclico fosfodiesterasa. La AMP cíclico fosfodiesterasa es una enzima que se encarga de romper los enlaces fosfodiéster de los nucleótidos cíclicos para bloquear el estímulo. Si tú tienes un estímulo X, generalmente tienes la liberación de gran cantidad de AMP cíclico para favorecer la respuesta.
Este AMP cíclico debe ser destruido por las fosfodiesterasas. Tengo muchas clases de fosfodiesterasas. Así que la fosfodiesterasa se activa para que la célula no esté estimulada de manera permanente y tenga su tiempo de descanso. Por eso tenemos inhibido a la fosfodiesterasa, para romper, destruir al AMP cíclico y bloquear el estímulo. Las fosfodiesterasas rompen los enlaces fosfodiéster de los nucleótidos cíclicos, como el AMP cíclico y el GMP cíclico, de tal manera que hacen que el estímulo no sea perenne, no sea permanente, no sea para siempre, sino que sea solo por un ratito y listo, la célula descansa. Cuando tomamos estos inhibidores de la AMP cíclico fosfodiesterasa, lo que ocurre es que vamos a tener una mayor cantidad de AMP cíclico o de GMP cíclico y vamos a tener una respuesta de estimulación. Vamos a estar estimulados, vamos a estar más despiertos y vamos a tener también estimulación de nuestras respuestas a todos niveles. Vamos a tener también hipertensión, taquicardia, hiperactividad, en fin, vamos a estar como más reactivos. Nuestra más conocida molécula es la cafeína. Claro que las dosis de cafeína que tú ingieras pues están directamente relacionadas con cómo te sientas. Puedes tomar un poquito de café ya o tomar muchas tazas de café y eso podría generar incluso una intoxicación. Hay gente que toma tanto café que ya es tolerante y necesita tomar más para el efecto deseado. La cafeína, bueno, la tenemos como dijimos en el café. En los tés tienen cafeína. Todos los tés tienen cafeína. Los chocolates tienen cafeína también, no solamente teobromina, sino también cafeína. El guaraná tiene cantidades industriales de cafeína. Por supuesto, nuestras bebidas estimulantes o energizantes que pueden tener gran cantidad de cafeína y además taurina, que es un aminoácido que también estimula mucho la actividad neurológica. Entonces tengo aquí algunos, bueno, los cafecitos normales, que van desde una pequeña dosis de 50 miligramos hasta llegar a 300. La dosis tóxica son 5 gramos. Esa es la dosis tóxica. Digamos que si tú te tomas un cafecito de McDonald's, así, de estos que tiene 150 miligramos de café, te tomas 5 al día, pues no llegas ni por si acaso a la dosis tóxica, ¿no? O te tomas uno que tenga más concentradito, digamos 200, no llegas a la dosis tóxica ni a palos. Pero el problema es que tomes, por ejemplo, estas cosas. Los NOS, los DOGs, los Dark Dogs, los no sé qué cosita. El Monster, que seguramente ustedes van a tomar hoy o han tomado desde ayer. El Red Bull, que estas cosas tienen mucha cafeína y pueden en algún momento llegar a ser tóxicas, aunque no demasiado. Digo no demasiado porque no se toma tanto, pero podría ser tóxico en una persona muy sensible, que tome demasiado, que tome muchos días acompañado con alguna otra tableta, alguna otra sustancia que estimule la actividad neurológica. Entonces ahí sí podemos intoxicarlos, ¿no? Es importante. ¿Qué causa la Sí. intoxicación por cafeína? ¿Qué? ¿Qué te hace la intoxicación por cafeína? Bueno, primero vas a tener taquicardia, palpitaciones, como que una especie de paranoia, paro cardíaco y muerte. Oh, qué brutal. Pero es una cosa que no es frecuente porque necesitas dosis muy altas. Es difícil que te intoxiques con café, pero si te intoxicas es porque has generalmente consumido alguna otra sustancia. La gente que estudia mucho, como ustedes comprenderán, a veces requiere de un poco de ayuda, porque como no han estudiado suficientes días antes, meses antes, entonces quieren meterse a su pobre neurona vaga toda la información en uno o dos días. Entonces tienen que forzarla a la pobrecita y le tratan de forzar con estas cosas.
y pucha, pobre neurona, o sea, se darán cuenta que una neurona que no está entrenada para estudiar, luego la quieres poner a entrenar 2 días full, pues esa pobre neurona va a estar destruida, totalmente destruida. Siempre hago el símil con el ejercicio porque es así. Tú tienes que ir entrenando permanentemente para cumplir con una competición específica, ¿no? Pero si tú quieres ir a la competencia y no has entrenado y entrenas 2 días antes, pues vas a acabar muerto en el primer segundo de la competencia porque no estás preparado, forzaste tu músculo 2, 3 días antes y el día de la competencia, pues el músculo no da. Así es cuando estudian como enloquecidos 2 días antes. No, no les da el coco. De por sí que no les da. Imagínense queriendo meter todo en 2 días. O sea, eso es imposible. Imposible. Aunque le metan cuanto chocho encuentren, no funciona. Así que es mejor ir entrenando constantemente y ya. Ahora, de que usan estimulantes, todos usamos. Necesitamos por momentos algo que te despierte, algo que te haga reaccionar. Por ejemplo, típico que a media tarde, después de almorzar, por ejemplo, y tienes que ir a trabajar, te quieres dormir. Entonces un cafecito te reaviva. O estás a media tarde dando clases y ya te quieres dormir también y no, necesitas un estimulante, necesitas algo que te reactive. Y el cafecito, el chocolatito, alguna cosita, incluso un dulcecito, eso te despierta, te da una carga de carbohidratos y también te despierta, lo que puede ser, o lo que es normalmente hecho por todos nosotros. Hay otra cosa que ustedes hacen, que es mezclar estas Monsters o estas onceras con, ¿qué se llama esto? Con alcohol. ¿Por qué lo hacen? Dice que porque sabe rico. Bueno, hay otra razón por la que lo hacen. Y la otra razón por la que lo hacen es porque el alcohol es un inhibidor y la cafeína es un estimulante. Entonces tú no vas a sentir el efecto inhibidor del alcohol tan temprano. Así que sientes el efecto del alcohol, pero te vuelves más tolerante, puedes tomar más. Entonces, cuando mezclas estas bebidas y te emborrachas con esto, te puedes intoxicar más fácilmente por alcohol, porque tomas más y eres más, ¿cómo se llama? Aguantas más, pues, y no te emborrachas rapidito. Por eso también lo mezclan. Son unos vivos, pues, ustedes con sus mezclas. Hay otros compuestos menos divertidos que la mezcla del Red Bull con el alcohol. Y estos son análogos sintéticos de nucleótidos que son sumamente importantes para el tratamiento de diferentes enfermedades. Tóxicos, por supuesto, tóxicos, pero son buenísimos para diferentes tratamientos, para diferentes enfermedades, en especial cáncer. Entonces tengo, por ejemplo, a la 6-mercaptopurina y a la 6-tioguanina, que son antitumorales, análogos púricos, que se usan en el tratamiento de las leucemias linfoblásticas agudas, entre otras, ¿no? Se puede usar para muchos protocolos de tratamiento de cáncer, pero en especial en las leucemias linfoblásticas agudas. Tengo aquí a la azatioprina o azatiopurina, que es un inmunosupresor análogo púrico. Este se usa mucho en tratamientos para pacientes que van a ser trasplantados o en algunos pequeños protocolos para tratamientos de enfermedades autoinmunes, aunque no es la preferida la azatioprina. La azatioprina es más utilizada para generar inmunosupresión en pacientes que están siendo sometidos a trasplantes. El 5-fluorouracilo es un antitumoral análogo pirimídico y también se usa combinado con estos de acá
para hacer tratamientos muy agresivos para leucemias agudas, linfoblásticas, mieloblásticas, otro tipo de tumores, otro tipo de cánceres, también se usa 5-fluorouracilo. Estos de acá, estos dos que les dije, este y este, no es solo las leucemias, sino se usan para muchos tumores. Desafortunadamente estos medicamentos lo que hacen, aunque sí es ayudar a matar a células tumorales, también matan a nuestras propias células. Y se nota claramente porque los pacientes, por ejemplo, sufren un daño terrible a nivel de la mucosa gastrointestinal y empiezan a vomitar hasta sus tripas, hasta su alma vomitan, porque hay daño en la mucosa gastrointestinal por este tipo de medicamentos. Pierden el pelo. Pierden el pelo porque se empieza a bloquear la actividad de las células epiteliales, que son las células que se replican con mayor facilidad, y entonces en esos tejidos vamos a tener muchos efectos colaterales. Estos medicamentos son sumamente tóxicos, pero bueno, es lo que hay y es lo que se usa, y mucha gente se cura con este tipo de tratamientos. Esto es solo un par. Hay muchos otros medicamentos, arabinócidos de citosina, etc. Hay un montón de medicamentos que se usan para el cáncer. Y todos son análogos sintéticos. El aciclovir es un análogo púrico antirretroviral. El aciclovir inhibe a la DNA polimerasa viral de virus como por ejemplo el herpes o el citomegalovirus. El aciclovir es un medicamento que se usa bastante y es bastante eficiente. El ácido desoxitimidina o sidobudina, AZT, es un antirretroviral sumamente importante, de los más antiguos en relación al uso para VIH. Ha sido buenísimo, es un antirretroviral, inhibidor de la transcriptasa reversa, y es un análogo pirimídico muy utilizado, solo o combinado. Se puede usar incluso en embarazadas. Embarazadas con VIH, les das sidobudina, AZT, y el riesgo de que el bebito tenga VIH baja muchísimo, 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 muchísimo. Así que es un medicamento súper utilizado. El halopurinol es un análogo de las purinas que se usa para el tratamiento de la gota. Es inhibidor de una enzima que se llama xantinoxidasa, que veremos la próxima clase. Y el remdesivir está de moda, ¿no? El remdesivir es un medicamento inhibidor de la RNA polimerasa viral del virus del coronavirus, bueno, de virus en general, ¿no? No solo del coronavirus. De hecho, el remdesivir se diseñó para ébola hace años, ¿no? Para el tratamiento de ébola. No funcionó, por supuesto, pero se ha probado el remdesivir para muchas otras patologías y ahora para coronavirus, que tampoco funciona. De los medicamentos que se han probado para el coronavirus, que han sido muchos análogos sintéticos y muchos otros medicamentos, el remdesivir es de los que mejor respuesta ha mostrado en los pacientes. Pero ¿a qué me refiero con mejor respuesta? El remdesivir lo que ha hecho es disminuir 1 o 2 días el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes, nada más. No cura el coronavirus, no, reduce un poquito el tiempo de estancia hospitalaria. Es lo único que se ha encontrado en los estudios, ensayos clínicos que se han hecho al respecto del remdesivir. No se dejen engañar por la propaganda que hay, que el Avifavir y el remdesivir y no sé qué. El Avifavir lo han aquí publicitado con bombo y platillo. No, pues no cura nada, no cura nada. Aquí les puse una 6-mercaptopurina, inhibidor de las enzimas que van a formar GMP y AMP, sí, GMP y AMP, y pues se usa para el cáncer, ¿no? Y bloqueamos el catabolismo de las purinas, evitamos la síntesis de nucleótidos y de esa manera
evitamos la replicación de las células tumorales, pero también de otras células. La azatioprina, que va a bloquear la síntesis de nucleótidos, va a disminuir la actividad de las células NK, va a suprimir la citotoxicidad de las células T y va a inhibir la interacción antígeno-linfocito, lo que bloquea la respuesta inmunológica. El 5-fluorouracilo igualmente va a bloquear específicamente la timidilato sintasa y al no tener suficientes nucleótidos, pues va a haber daño celular y muerte. Esta chiquita, por ejemplo, no se ha querido rapar. Hay muchas chiquitas y chiquitos, bueno, que se dejan rapar y hay otros que no. Y hay muchas que usan peluca. Muchas chiquitas coquetas les gusta usar peluca. Y es una ternura verlas a las chiquitas en el hospital con sus peluquitas, pobrecitas. Ay, no, es una cosa terrible trabajar con estos chiquitos. O sea, terrible por el lado de que muchos se te mueren, ¿no? Pero fabuloso porque son tan cariñosos los niños, son tan especiales en la forma de ver su vida y lo que les está ocurriendo. Los padres creen que los niños no saben nada, pero los niños siempre saben lo que les pasa. Y los niños mienten para que sus papás estén felices. Es increíble. Y cuando se te muere, bueno, sufres como los padres. Aquí está nuestro herpes simple. Si te está por salir, pues te pones un poquito de aciclovir tópico y se te quita. Si ya te salió, te pones y se quita más rápido. Es un inhibidor de la DNA polimerasa y es igual que el anciclovir y el foscarnet, que van a ayudar a bloquear la actividad viral. Ahí hay un zóster tremendo, doloroso. Hay peores. Yo vi un paciente alguna vez con VIH que tenía herpes zóster, pero de la punta del pelo hasta la punta de la uña del pie. Era una vesícula, pobrecito, un zóster tremendo sistémico porque estaba inmunosuprimido debido a la quimioterapia, ¿no? También para estos aciclovir o ganciclovir. Si le agarras a este paciente cuando apenas le está saliendo un par de ronchitas y le das el tratamiento, no sale nada. No sale nada, se queda solo esa lesión. Es fundamental hacer el diagnóstico temprano. Desafortunadamente los pacientes creen que es una ronchita, una pequeña molestia, una picadura, 2, 3, no hacen caso hasta que se expresa todo y ahí ya tarde. Si le das el medicamento, si le ayuda a disminuir el tiempo de recuperación, pero pues ya queda la lesión y queda el dolor. Hay otro zóster, mira las vesículas en racimos de uvas con fondo eritematoso, características siguiendo un trayecto nervioso, muy doloroso. Y bueno, el AZT, o el ácido desoxitimidínico, que se usa para el VIH. No es el único, ahora hay un montón de otros medicamentos, este lo usamos de base, pero ahora se ensamblan con algunos otros, como por ejemplo los inhibidores de las proteasas, como el ritonavir, el indinavir, que son muy buenos, se ensamblan y evitan la proliferación celular. Aquí hay 2 individuos, uno que ha muerto con VIH y uno que tiene hasta la fecha su vida completamente normal. Este doncito fue diagnosticado de VIH en la misma fecha, en la misma época de este. Más o menos en la misma época. Él anunció en el 91. No, pues bueno, sí, un par de años quizá. Él anunció en el 91 que tenía VIH y ya se murió en el 91. Desde el 91, este señor, estamos hablando de cuántos años, 91, 2001, 12, 20, 30 años casi, y ahí anda feliz por la vida, igualito, lo ves ahora, igualito, un poco más gordo, es uno de los dueños de los Lakers, y pues el tipo tiene una vida completamente normal, 30 años con VIH.
Con el virus, obviamente, nunca enfermado. El halopurinol es un inhibidor de la xantinoxidasa. La xantinoxidasa es la enzima que se encarga de convertir hipoxantina en ácido úrico. El ácido úrico es el producto final de la degradación de las purinas. Así que yo degrado purinas y formo ácido úrico, y el ácido úrico tiene que eliminarse por la orina, un poquito por las heces, pero la mayor parte va por la orina. En algunas personas que se acumula esto, hay mucho, y hay acumulación. Esta acumulación puede causar daño renal o puede causar artritis gotosa. La artritis gotosa fue descrita por Sydenham, un científico que ustedes conocen seguramente por la Corea de Sydenham. Sydenham era un médico que tenía gota, y él describió las características de la enfermedad y hablaba de este dolor exquisito que era como si se derramara agua fría sobre su articulación, pero generando un dolor así diseminado, insoportable, ¿no? Pero no toleraban ni el roce de la sábana. Bueno, el dolor es tremendo. Además, no olvidemos que los que lo sufren generalmente son varones, y los varones son bastante maricones para soportar el dolor. Ahora, decir maricón no es políticamente correcto, pero es real. Entonces, digamos que quito esta palabra y pongo son muy sensibles al dolor. Ellos, pobrecitos, tienen un umbral muy bajo al dolor, los caballeros, y entonces frente a cualquier pequeño dolorcito se están por morir. Las mujeres tienen un umbral mucho más alto al dolor, aunque parezca que las mujeres hacemos escándalo de todo y de nada. Hacemos escándalo, sí, pero por llamar la atención, no porque nos está doliendo tanto, sino por llamar la atención. Nos encanta ser el centro de atención. Hay mujeres que son más dramáticas que otras y que hacen panchos de cualquier cosa. Hay otras que son un poco más reservadas y no tan dramáticas, no necesitan estar llamando la atención todo el día con sus múltiples patologías. Lo que es un hecho es que las mujeres toleran mucho más el dolor, tienen un umbral más alto al dolor, aunque sean dramáticas. Aunque muchas de ellas les encanta el drama y les encanta, ay, me duele esto, ay, me duele otro, que tengo el médico, ay, 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 pues para llamar la atención. Pero en realidad el dolor no es tan intenso. En cambio, los caballeros, pues sí les duele, y es parte de su genética de varón, que tienen umbrales mucho más bajos para el dolor. Ahora, también hay de pacientes a pacientes, ¿no? Pero los hombres sí son bastante más dramáticos. Y el halopurinol es una opción de tratamiento, no es la única, pero es una opción. Aquí tienen articulaciones deformadas con tofos. Los tofos son acúmulo de ácido úrico en tejidos blandos. El ácido úrico se va a precipitar generalmente dentro de las articulaciones, se convierte como en cristales, como en agujas, que están dentro de la articulación y genera muchísimo dolor. Pero además tienes acúmulo de tofos, de ácido úrico, en tejidos blandos, y esas deformidades no son dolorosas. Por supuesto que como hay ahí precipitado de algo, aparecen macrófagos, neutrófilos, que empiezan a generar daño celular, destrucción de la articulación, como parte del proceso inflamatorio, tratando de eliminar al agresor. Entonces, en los humanos... ¿Cómo dijo que actuaba el halopurinol, Doc? ¿Perdón? ¿Cómo dijo que actuaba el halopurinol ahí? Inhibe a la xantinoxidasa. La xantinoxidasa es la enzima responsable de producir ácido úrico. Entonces, yo bloqueo a la xantinoxidasa y no produzco ácido úrico. Esta es una de las opciones, hay muchas. Está mencionada aquí porque es un análogo púrico, pero hay muchos otros tratamientos para la gota, la colchicina, por ejemplo, el Provenecid o los uricosúricos que ayudan a eliminar ácido úrico. Hay muchas opciones de tratamiento. Cuando hablemos de gota, vamos a hablar de estas opciones también. Entonces, no olviden... ¿No va a producir ácido úrico? ¿Cómo se van a eliminar las bases nitrogenadas?
Solo las purinas, solo adenina y guanina se convierten en hipoxantina y se eliminan. En hipoxantina o xantina. Se pueden eliminar por la orina. Pero estas moléculas, hipoxantina y xantina, no se precipitan. Gracias. Entonces, es importante que mencionemos que nosotros no requerimos necesariamente comer bases nitrogenadas, aunque no podemos eliminarlas de nuestra dieta, porque nosotros sintetizamos a partir de intermediarios anfibólicos nuestras bases nitrogenadas. Así que vamos a comer porque no podemos no comerlas, y estas purinas y pirimidinas exógenas se degradan y se eliminan. Nosotros sintetizamos, y las que sintetizamos a partir de intermediarios anfibólicos las usamos pues para nuestra síntesis de cualquier cosa, síntesis de nucleótidos o de ácidos nucleicos, y durante la degradación de nucleótidos y ácidos nucleicos captamos, recuperamos algunas bases nitrogenadas para poder reciclarlas e ir a la síntesis. Eventualmente, una que otra de estas de la ingesta puede ser introducida a nuestros nucleótidos, pero lo habitual es que sean nuestras propias bases que estamos nosotros sintetizando. Y este es el chocolate, que era el alimento de los dioses para los aztecas. El chocolate, como ustedes saben, es originario de América, México. Tiene una enorme tradición chocolatera, aunque en el mundo digan que los mejores chocolates son los chocolates europeos, como los belgas, que son súper ricos, o los suizos, pero la realidad es que los chocolates de América son fabulosos. Los chocolates peruanos, por ejemplo, son sensacionales. El chocolate era el alimento de los dioses y los aztecas se lo dieron a conocer a los españoles. Y aquí está, mira, le estaba mostrando y llevando su chocolatito. Este chocolatito. Listo, niños. Preguntas el día de hoy. Ok, no hay preguntas. ¿Han puesto su asistencia en el chat? Perfecto. Sí, doctora. Ok, el examen ya les puse un letrero ayer, pero les repito, el examen mañana es 6:45 de la mañana. Tienen exactamente 1 hora clavada para hacer el examen. Así que consideren 55 minutos para hacer el examen y 5 para enviar. Doc, O sea, ¿cuántas en preguntas cuanto son? tengan su reloj 55 minutos, manden el examen para que no haya pretexto de que no hemos enviado. Son 40 preguntas y 10 de ellas son de varias opciones y las demás son de una sola opción. Y ¿Qué? está complicado. No me lo parece. No me lo parece. ¿Qué te puedo decir? A mí no me lo parece. El anterior tampoco me parecía complicado. Pero no, o sea, la verdad creo que está bastante más fácil que el anterior. Sí. Y va a Doctora, entrar. y después terminamos en la depresión. No, pero creo que, bueno, son pocos temas. ¿Cuántos temas son? Son 3 capítulos y cachito. Y las preguntas no están tan complicadas. Entonces yo pienso que tienen toda la opción para recuperar y sacar 80s, 90s fácilmente. Pero igual voy a escuchar sus reclamos el miércoles. Son lo que hemos visto solamente después del parcial, del primer parcial. Claro, claro, sí, solamente. Hasta lo de hoy. No, lo de hoy no. Lo de hoy ya entra el segundo microparcial. Hasta lo de la semana pasada. Lo de hoy ya no Doc, entra. ¿y este microparcial cómo funciona? ¿Cómo ¿Se funciona? promedia?
Se promedian. Se promedian, sí, se promedian. Tienes este y el otro, promediamos, más la práctica, y listo. Doc, ¿Cómo se promedian esto de teórica con la práctica? No, pero no se promedia, se suma, pues. Promediamos los dos microparciales Ajá. y sumamos a la práctica. Ah, ¿y cuánto O van a digamos, costar los a ver, microparciales? digamos de manera más sencilla, este microparcial va a valer 35. El otro microparcial va a valer 35 y la práctica vale 30. Ah, ya, o sea, no vamos a tener un segundo parcial como un total ahora. No, no, vamos a tener solo un microparcial y otro microparcial. Es para tratar de ayudarles. ¿Está bien? Sí, me quedó claro. Ok, perfecto, listo chicos, entonces póngame bye bye en el chat y nos vemos el miércoles. Que les vaya muy bien mañana. gracias, Doc. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao, besitos, bye bye. Hasta luego, doc. Hay que escapar. Hay que escapar. Ay, bueno, a ver qué haremos.